Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Luis Rodríguez y hoy vamos a hablar de la enseñanza del francés en la sociedad de la información. La tecnología está tomando una gran importancia y en particular las tecnologías de la información y de la comunicación TIC están siendo cada vez más presentes en nuestra vida. Es por esto que hay que saber integrarlas en nuestra vida cotidiana. Esto es, francés, lengua extranjera en la sociedad de la información. ¡Comenzamos! Hablemos acerca de la sociedad de la información, de las TIC y de sus transformaciones en el ámbito educativo, pero primero hay que comprender que la sociedad de la información o del conocimiento es aquella sociedad que funciona en torno a toda una serie de informaciones y conocimientos que el ser humano en distintas áreas necesita para desarrollar sus actividades cotidianas, laborales o aún recreativas. En esta óptica, las tecnologías de la información y de la comunicación denominadas TIC han tenido una gran importancia en las últimas décadas. Es a través de estas tecnologías que podemos tener acceso a la información que, seguido de un proceso de aprendizaje, se convierte en un conocimiento aplicable y útil para una cierta situación. Desde luego que se necesita primeramente infraestructura, después una capacidad intelectual como alfabetización y al final una capacidad de saber utilizar dichas tecnologías. Estas últimas capacidades derivan en la problemática de la brecha digital, falta de computadores o soportes físicos y de la brecha cognitiva, falta de conocimiento para utilizar las TIC, limitaciones que trataremos más adelante. Estas transformaciones en el terreno educativo han tenido un gran impacto, pero también en la vida cotidiana de todas las personas, en el gobierno, en la economía, etc. Gracias a las nuevas tecnologías, se han facilitado muchos procesos que anteriormente se tenían que hacer manuales. Ahora simplemente se agilizan los procesos y en las clases hay una gran modificación de procesos en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos y en los diferentes tipos de educación, formal y no formal. Un ejemplo claro de la transformación de la educación causado por dichas innovaciones es la modalidad en línea como para estudiar carreras como la que actualmente hacemos mis compañeros y un servidor. En la enseñanza de lenguas, estos nuevos métodos y estrategias han tenido un impacto considerable. Muchas de las situaciones que solo se podían vivir en un salón de clase, ahora pueden ser reproducidas y escuchadas el número de veces que uno quiera, cuando uno quiera, en donde uno quiera. Por ejemplo, la pronunciación de palabras, fonética en general, o el contacto con la cultura de la lengua que se esté aprendiendo. Dos. Cultura, educación e información. En un segundo lugar, hablemos acerca de la cultura, educación e información, seguidos de potencialidades y limitaciones que las TIC y la sociedad de la información nos ofrecen. La sociedad de la información tiene una gran importancia como acceso universal a todo aquel que posee una tecnología de la comunicación, como un ordenador e internet. A través de estas invenciones podemos encontrar hoy por hoy casi cualquier tipo de información, pero esto no quiere decir que todo lo que encontramos en la net sea de carácter fidedigno. Tenemos que tener criterios y saber identificar la información útil, fidedigna o necesaria para la actividad que queramos realizar. Esto en la educación se vuelve un problema, porque muchas veces los alumnos no saben identificar informaciones fidedignas y pueden caer en confusiones muy grandes. En estas TIC tenemos por supuesto unos grandes potenciales porque podemos encontrar todo tipo de información de cualquier parte geográfica en el globo terráqueo, así como tener contacto con cualquier persona en el mundo. Por esto, la enseñanza de lengua se vuelve interesante, porque de este modo se puede estar en contacto con la cultura natal de la lengua que se esté estudiando y aprender de una manera mejor. Además se tiene un gran intercambio cultural y un fomento a la cooperación internacional, así como un fomento de valores como respeto, tolerancia, honestidad, paciencia, ya que se tendrá contacto con muchas personas de diferentes valores y costumbres en muchos ámbitos de la vida cotidiana.
Cabe mencionar que las estrategias, métodos y otras técnicas de enseñanza se ven innovadas. Así también los roles de los profesores y de ser fuentes de información o conocimientos, principalmente, pasan a ser tutores, asesores, evaluadores, facilitadores, etc. Esto potencializa una capacidad necesaria para el alumno en la sociedad contemporánea del conocimiento, el aprender a aprender. Si se tiene mucho menos dependencia del profesor, esa competencia de aprender a aprender se desarrollará con más facilidad. Por otra parte, los escenarios educativos cambian. Un escenario educativo geográficamente hablando podría llegar a ser cualquier lugar. Ahora, con la facilidad que ofrecen las TIC al no tener límites espaciotemporales, cualquier lugar donde se efectúen procesos de enseñanza y aprendizaje se puede considerar un nuevo escenario educativo. A simple vista, esto se puede interpretar como una revolución enorme y bien marcada, pero la realidad es que apenas están poniéndose en marcha todas estas innovaciones, no solo por la dificultad de la brecha digital y o cognitiva, sino por una cierta resistencia de parte de los actores educativos a estos implementos. Tal es el caso de profesores que no saben utilizar las TIC o que les da flojera cambiar su manera de enseñar y de tener un cierto control sobre sus alumnos. En suma, aparece muy claro que la sociedad del conocimiento de la información es una nueva etapa a la que tenemos que adaptarnos, sobre todo en el ámbito educativo. Esta nueva etapa trae transformaciones en los escenarios, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en contenidos y también en la adquisición de nuevos tipos de competencias para desarrollarse en la sociedad. Se tienen muchas ventajas como la facilidad de espacio-temporal, el acceso a la información y la facilidad de la realización de ciertas tareas. No obstante, se tienen todavía algunas dificultades para ponerlas en práctica, como la brecha digital y cognitiva, así como la resistencia de algunos de los actores educativos. Es muy interesante y atractiva la posibilidad de aprender lenguas extranjeras al día de hoy, puesto que se ofrecen nuevas actividades, y en este sentido podemos pensar que en el futuro se pueden tener sistemas de aprendizaje de lenguas donde se pueda establecer relaciones de amistad con algún hablante natal, lo que desarrollaría notablemente muchas de las capacidades y competencias lingüísticas requeridas. Merci beaucoup.